Ministerios Ebenecer Tucurrique presenta. Tiempo de palabra. Tema principal: evangelismo. Invitados especiales: Apóstol Juan Castillo y Pastor José Alvarado. Ok, estamos listos, iglesia, pueblo del Señor, agradecidos con Dios. Hay alegría en nuestro corazón, yo no diría solo nerviosismo, ansiedad, felicidad, de que después de tantos años Dios nos permita de alguna manera reiniciar, y decíamos ahora, ya no solo poder justamente volver a encontrarnos de esta forma, sino que hoy con la gran bendición que Dios nos regala, primero a Él sea todo el honor y toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios, pero la gran bendición que Dios nos regala de poder tener no solo al pastor José Alvarado en esta primera, esperamos que sean muchas antes de que venga el arrebatamiento, en esta primera tiempo de palabra, y también la gran bendición de poder contar con nuestra cabeza ministerial, mi padre, amamos con todo nuestro corazón y de verdad hay alegría en el corazón de que en su tan ajetreada agenda él haya podido sacar el tiempo para estar con nosotros en este primer tiempo de lo que hemos llamado tiempo de palabra. Olman, agradecidos con Dios. Pastor José. Muchas gracias, pastores, apóstol, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy bendecido, contento también, ¿verdad? Con todas las expectativas de lo que Dios no es que va a hacer, sino que está haciendo ya en medio de nosotros. Y pues bueno, aquí, ¿verdad? Dándole la gloria al Señor como siempre. Muchas gracias, Pastor Luis, por darme el privilegio, de verdad que desde aquí, pues, parte de la congregación, de mi familia, un abrazo, igualmente al apóstol, ¿verdad? Apóstol, papá, gracias también. Pues bueno, hoy pues me siento muy honrado, apóstol, de verdad, de estar aquí en medio de ustedes, y igual como decía el hermano, pues aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo, y bueno, y esta es una herramienta que también es muy importante para evangelizar y también llevar la palabra, ¿verdad? A muchas familias que realmente necesitan, ¿verdad? El consejo, la instrucción, la enseñanza, la guianza, ¿verdad? Que pues por supuesto que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, nos puede nosotros conducir por momentos tan importantes, tan cruciales que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Un tiempo final. Sí, así es. Tanto, pues necesitamos nosotros el consejo de la palabra, ¿verdad? Para hacer conducirnos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, y que Dios nos agarre ministrados, dice el apóstol, ¿verdad? Amén. Y iglesia, perdón, denme una vez más el privilegio de poder saludar a nuestra cabeza ministerial, mi padre. No puedo olvidar nunca el momento en el que Dios me puso la sombra de mi papá, y como no puedo olvidar lo que me dijo cuando Jehú y me preguntó si tenía un corazón que amaba a Dios, y yo le dije, yo creo que sí, pero me detengo ahí y apóstol, le doy micrófono para que continuemos en esta mañana. No, Luisito, Pastor José, Jonathan, de veras, miren, el privilegio sinceramente es para mí el estar con ustedes. Mire, el compartir estos momentos que veo yo inicio de cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer, va. Ahí sí que yo bendigo al Señor, Luisito, que haya puesto en su corazón, por favor, esto, que es muy importante, muy importante. De veras, ahorita nosotros necesitamos tanto el llevar la palabra. Como decía el pastor José, estamos en una recta muy final, y recuérdense que hay una palabra, por ejemplo, es una palabra que se tiene que cumplir para que realmente la iglesia se vaya.
que dice que hasta que entre el último de los gentiles. Y si nosotros vemos ahorita, por ejemplo, a cómo vamos, hermano, y sí hace falta que entre bastante, hermano, que para que entre el último de los gentiles, se ve mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver a nuestro país. Miremos nuestro país, qué porcentaje tiene de haber aceptado al Señor. ¿Quiénes han aceptado al Señor? Muy poco. Vamos por muy poco. Necesitamos, hay cuánta gente que necesita verdaderamente de la palabra. Entonces yo creo que esto que Dios ha puesto en el corazón de ustedes, de los demás pastores, es excelente, es muy bueno. Y por eso les digo, vamos para cosas grandes con todo esto. Sé que vamos a tener una audiencia muy bonita y vamos a poder llegar, entrar a los hogares y poder, déjeme decirle, equipar, preparar gente que verdaderamente tenga el anhelo y el deseo de evangelizar. Amén. Apóstol. Y bueno, justamente, apóstol, su comentario nos introduce a esta primer sentir que hemos tenido, que es hablar del evangelismo, de la importancia del evangelismo, qué está haciendo la iglesia hoy en día. De que vemos una iglesia que lamentablemente, y esto era lo que quería decir, que quizás no evangelizamos tanto como lo hicieron nuestros padres, lo hicieron nuestros antepasados, y quizás podríamos entrar un poco más de lleno en este tiempo de la palabra, iglesia, justamente, apóstol, escuchando sus palabras, por ejemplo, referente a lo que dice Jueces en el capítulo 2 y en el verso 10, que nosotros meditábamos por ahí, ¿verdad? Y decíamos sobre esa generación, apóstol, que se levantó después de la muerte de Josué y después de la muerte de los sacerdotes, creo que también dice por ahí, ¿verdad? Entonces, Olman, ¿qué te parece si leemos el verso 10 de Jueces capítulo 2 y luego, apóstol, le damos la palabra para que usted nos introduzca todavía más en este tiempo? Amén. Dice así, Jueces capítulo 2 y verso 10 en la versión Reina Valera. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ok. El martes creo, apóstol, que estábamos un poquito por ahí y cuando la pastora hacía mención de esto y usted nos compartió y nos dijo que era un pasaje de la Escritura muy acertado para este tema que queremos compartir otra vez. Iglesia, queremos hablar durante este tiempo que vamos a tener ahora, quizás unos 2 tiempos de la palabra más, donde podamos hablar de evangelismo. Quiera Dios haya un despertar en nosotros como cristianos, como iglesia, y que nos pongamos, como decimos popularmente, un poco más las pilas para hacer eso que hemos sido llamados a hacer. Y esta cita, como acabamos de leer, nos marcaba de alguna manera. Así que, apóstol, denos el privilegio de meternos todavía más en este tiempo, tomando como base esta cita, ¿verdad? Nos preguntábamos y decíamos, porque habla de una generación que se levantó, que no conocía al Señor, y nosotros nos preguntábamos y decíamos, ¿será que tal vez los padres de alguna forma no hicieron bien el trabajo? ¿Usted qué piensa, apóstol? Mire, Luisito, el pasaje es bien impresionante. Es muy interesante para poderlo explicar. Entonces, si nosotros vemos en esos tiempos se dedicaron mucho a la conquista, demasiado a la conquista, y lo más tremendo que no lograron conquistar todo, y nunca instruyeron, no hubo una instrucción, no hubo una enseñanza.
Entonces se levanta una generación que lo conoce a Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita está pasando lo mismo, solo que ahorita, digamos, no hablemos un poquito de conquista, sino nos están entreteniendo por otros lados. Por eso es de que todo lo que está pasando ahorita nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Claro, no dejar de ponerle atención a lo que estamos viviendo ahorita, porque estamos en un tiempo muy, muy difícil y especialmente en días malos. Pero no tenemos que dejar nosotros, déjeme decirle, de enseñar. Ahora, yo me quiero introducir con Efesios capítulo número 4 y verso número 11 y 12, porque ahí está claro. Fíjese, pues, mire lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, pero dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia hoy en día debe de estar ministrada por los 5 ministerios. Tiene que estar ministrada. Las funciones de cada ministerio es dejada opuesta, déjeme decirle, en los receptores que están en la iglesia, porque hay muchos receptores en la iglesia, en cuanto a los 5 ministerios, receptores buenos, ¿verdad? Por ejemplo, Le interrumpa así de una forma tan abrupta, pero ahorita que lo escucho a usted decirnos de ese ministerio, bueno, entendemos como un ministerio Doma, pero sabemos que a la misma vez es un llamado que se le hizo a toda la iglesia. exacto. Y entonces, al escucharlo, apóstol, lo que vino a mi mente fue como, si en Jueces 2 dice que, bueno, hacíamos la pregunta, ¿será que los padres no instruimos a nuestros hijos? ¿Será entonces, apóstol, que por lo menos en un sentido, y pastor José, ¿será que por lo menos en un sentido la iglesia de hoy ha dejado de evangelizar porque en algún momento nosotros los pastores y los ministros primarios dejamos de enseñarle a la iglesia sobre la importancia de evangelismo? Eso era lo que quería compartir, apóstol, y me llamó la atención cuando usted nos decía esto. Sí, es que le decía que ahorita le damos el tiempo a José para que nos aporte también. Yo le decía que, por ejemplo, la iglesia tiene receptores buenos en cuanto a los 5 ministerios. Por ejemplo, si llega un profeta a la iglesia, ¿qué va a activar? Va a activar lo profético. Si llega, déjeme decirle, un maestro, ¿qué va a activar? Activa, déjeme decirle, lo magistral. Nosotros estamos como pastores que estamos activando a muchos pastores también. Así, entonces, si llega un evangelista, ¿qué va a activar? Va a activar lo evangelismo. Sí. Le va a activar los receptores a la iglesia. Entonces, es necesario que la iglesia crezca de una manera equilibrada, que fue lo que pasó allá en el libro de los Jueces. Ellos no crecieron equilibrados. Se fueron mucho a la instrucción, mucho a la conquista, pero no a la instrucción. Entonces, ¿qué pasó? Afectaron a una generación. Entonces, ahorita, Pastor Luisito, lo que usted dice, si nosotros no estamos enseñando, si nosotros no hay enseñanza en nosotros, perdone, vamos a crecer nosotros desequilibrados. Entonces, nosotros necesitamos equilibrar a través de los 5 ministerios para que la iglesia crezca, la iglesia se desarrolle. Se necesita el ministerio evangelístico entre las congregaciones. ¿Por qué? Porque el ministerio evangelístico hoy día se quedó relegado. Hoy está relegado. Pastor José y Pastor Luisito, Jonathan, está relegado. ¿Por qué se sustituyó? Ahora se sustituyó con encuentros. Se sustituye con encuentros. ¿Con qué se está sustituyendo? Y esto es bien preocupante, José, y bien preocupante, Luisito. Por favor, pónganme atención como pastores. Con estar robando ovejas de otras iglesias. ¿Por qué? Porque no se está evangelizando. Entonces, para mí, ya le voy a dejar el tiempo a José también. El evangelismo para mí es una orden para la iglesia de Dios hoy. Por eso es que Dios ha puesto ahorita, y está poniendo a decir, porque para mí es una orden ahorita. Y para mí va a ser un avivamiento. Va a entrar dentro de un avivamiento ahorita.
usted como nuestro guía apóstol, nuestra cobertura, como mi padre espiritual, nuestro padre espiritual, yo lo escucho y viene a mi mente aquella cita de Joel, no sé si la buscas por ahí, Olmán, donde dice la escritura que lloren entre la entrada y el altar los sacerdotes, ministros de Jehová, ¿verdad? Y lo menciono, apóstol, porque, caramba, no esperaba sentarme aquí para este primer programa y de alguna manera iniciar diciendo, bueno, la iglesia dejó de evangelizar hace mucho, eso es cierto, pero ¿será que tal vez de alguna manera los pastores, no voy a decir que estuvimos perdiendo el tiempo, jamás, no voy a decir eso, pero ¿será que de alguna forma nos faltó o nos ha faltado más a los pastores instruir a las congregaciones en evangelismo? Si hay que reconocerlo, y si fuera usted, apóstol, el que lanza la pregunta, yo levanto mi mano diciendo, tengo que reconocer que si bien es cierto, he hablado de evangelismo, pero tengo que enseñar más de evangelismo. ¿Cuál es el Joel? Capítulo 2, verso 17 dice. Dice así, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir que entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ok, apóstol y pastor, otra vez, yo perdone que de pronto me enfrasque tanto en esto, pero es que como el sacerdote, apóstol, que usted nos ha enseñado que cuando se hablaba de la lepra y decía que se llamaba al sacerdote y tenía que venir para hacer una inspección. Lo que quiero decir es que para que este ministerio evangelístico se levante en el poder del Espíritu Santo en las congregaciones, tal vez los primeros que tenemos que humillarnos somos nosotros. No sé usted, Pastor José, ¿qué piensa? Sí, no, demasiado. Bueno, bastante importante, ¿verdad? Todo lo que se está comentando hasta el momento. Yo, pues, retomando un poquito lo que decía el apóstol, ¿verdad? Sobre lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad? Que el Señor dejó dos ministerios y dice ahí para capacitar. Y bueno, ¿verdad? Obviamente necesitamos la capacitación y por eso es que, pues, acá está el apóstol, ¿verdad? También con nosotros, que por años también nos ha ido formando, capacitando, instruyendo, ¿verdad? En la enseñanza, en la palabra. Entonces, uniendo esto con lo que dice el libro de Jueces, lo que pasó en estas generaciones, tiene mucho que ver, porque si nosotros como ministros no somos capacitados, no somos instruidos, pues tampoco vamos a poder capacitar a otros. Y yo digo esto, si nosotros como padres también no somos capacitados y formados para guiar nuestra casa, nuestra familia, pues el resultado va a ser, ¿verdad? Pues va a ser parecido a lo que sucedió acá con el libro de Josué, ¿verdad? Que dice una generación, como decía el apóstol, se dedicaron mucho a la conquista. Hoy, podríamos decir, en este tiempo, muchos ministros o padres de familia se pueden estar dedicando a otras cosas y no a capacitar ni a enseñar a la iglesia. Como lo decía el apóstol, el ministerio evangelístico definitivamente, pues Dios lo dejó y es bien importante el evangelizar, ¿verdad? Pero para evangelizar necesitamos también ser nosotros formados, capacitados para llevar a esto y no cometer, digamos, lo puedo decir así con todo el respeto, los errores que vemos que hoy se cometen en muchos lugares, porque bien lo decía el apóstol, hoy son actividades lo que se hace. Encuentros, actividades donde se reúnen un grupo de personas, traen a alguien, ministran una canción, el alma, ¿verdad? Y después comparten un café y creen que eso es todo. Yo creo que esto va más allá, mucho más allá de esto, ¿verdad? Que es poder sí capacitar, porque dice capacitar para la obra del ministerio.
sea, que la persona se capacita porque tiene una función también dentro del reino, dentro de la obra, ¿verdad? Sí. Para la obra del ministerio. Y me llama mucho la atención porque dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Como que hay un ciclo, ¿verdad? Que se repite, hay un ciclo que se repite, dice, y sirvieron a Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, tras otros dioses, dice, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Miren, apóstol y pastor Luis, hermano Jonathan, a mí me llama, siempre me llamó poderosamente la atención estos pasajes, porque nosotros ahorita, en este tiempo, no hemos tenido tan cerca la experiencia que tuvo este pueblo con el Señor. Cómo ellos vieron, cómo el Señor los sacó con brazo fuerte, ¿verdad? De una esclavitud, los pasó por las aguas, los condujo por el desierto, vieron cómo desde el cielo caía un maná, cómo de la roca salía agua. Esas milagros, esas proezas que hizo Dios en medio del desierto con este pueblo. Y como el apóstol un día nos enseñaba a nosotros, que ahí incluso iba pueblo que no era pueblo de Dios, se coló, y sin embargo Dios, el Señor siempre ha sido muy responsable, aún con pueblo que ni siquiera le pertenece a él. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo estos padres, bueno, ahora me abrió esa llave del apóstol por estar enfocados en otras cosas, no trasladaron estas verdades, no trasladaron este conocimiento, no capacitaron a sus hijos. Y mire, y es tremendo porque si usted mira en el mismo libro de Jueces, capítulo 2, verso 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Le sirvieron al Señor, vieron las grandes cosas que había hecho el Señor por eso. Y sin embargo, Algo y está en la escritura, dice que se introducieron, dice, creo que cuando habla de que salieron de Egipto, dice que se introducieron de la chusma, ¿verdad? Algo así. Pero no será, Olmán, pastor y apóstol, y aquí quiero darle otra vez la palabra, apóstol, ¿no será que, perdón, no quiero que piensen que es que como yo quiero enfocarme solo en una parte negativa, no, sino que el sentir de mi corazón es, examinémonos a nosotros mismos, y por ahí quería volver a reiterar la pregunta para darle la palabra, apóstol, y repito, ¿no será que de pronto tenemos que refrescar en las congregaciones donde Dios nos tiene establecidos la importancia? De hecho es el apóstol, es ¿cómo se dice? El llamamiento que se le hizo a la iglesia, ¿no? Vayan, hagan discípulos. Es que mire, pues, en Apocalipsis, hay un versículo en Apocalipsis, como estamos ya en unas rectas finales, y el libro de Apocalipsis, que prácticamente fue hecho para los siervos, pues, para nosotros los siervos, porque así lo dice, ¿va? El libro escrito de esta profecía para los siervos. Pero mire, pues, hay un pasaje que se usa mucho en el evangelismo y que se ha dejado de mencionar. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo número 13 y verso número 20. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí yo estoy a la puerta. Y está llamando. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él va a cenar conmigo. Entonces, mire qué impresionante es este versículo que está en Apocalipsis y que prácticamente es usado mucho en el evangelismo. Me puse a revisar, yo ahí dije, qué tremendo esto, porque él está llamando ahorita. Hay un llamado ahorita que él está haciendo. Pero ¿cómo van a escuchar la voz si nosotros no enseñamos? Si nosotros somos ahorita los indicados para enseñar a que aprendan a escuchar la voz. ¿Hay cuánta gente? Sí, Luisito. ¿Será que tenemos que, es solo un decir, para seguir escuchando, apóstol, lo que Dios
está hablando, porque a mí me está hablando Dios, Olman, esta mañana, y pastor, me está hablando. ¿Será que tenemos que abrir un culto de evangelismo en nuestras congregaciones? Sí, sí, yo creo que sí, hermano Luisito, tenemos, mire, con esto que ahorita estamos, mire, ahorita se está abriendo algo bonito, sinceramente. Aquí estamos aprendiendo todos ahorita. Yo mismo estoy aprendiendo con ustedes y yo creo que ahorita se está abriendo algún paréntesis muy bonito para nosotros. ¿En qué? En que sí tenemos que ministrar nosotros. Hemos ministrado mucho, quizás nos hemos dedicado mucho a muchos ministerios, el ministerio apostólico, profético, mucha enseñanza, buena enseñanza, bastante palabra, muy bonito, pero nos hemos detenido un poquito en el evangelismo. Y recuérdese que el Señor Jesucristo, por ejemplo, el Señor Jesucristo, si usted ve, su ministerio fue muy bonito, Él enseñó mucho, pero ¿acaso no Mateo? ¿Qué dice Mateo capítulo número 10 y verso número 7? Cuando vayáis, cuando vayas, predicando, diciendo. O sea, vas a ir a predicar. Cuando vayáis a predicar, hay que decir, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia no está haciendo esto? No está activa en esos 5 ministerios, surge algo. Mire, hemos tocado versículos muy lindos, por ejemplo, el que tocó último Jonathan, que leyó, que es el de Joel, muy bonito. Pero ¿qué dicen ustedes de ese pasaje de Ezequiel capítulo número 34 y verso número 4? Que ahí están los 5 ministerios, y aparece el ministerio evangelístico. Dice Ezequiel 34:4, las débiles no habéis fortalecido, o sea que no se ministra el ministerio apostólico. La enferma no habéis curado, no está el maestro. La perdiquebrada no habéis vendado, no aparece el pastor. La descarriada no habéis hecho volver, no hay profeta. Pero dice, la perdida no habéis buscado. La perdida no habéis buscado. ¿Qué ministerio está ahí? El evangelismo. No has venido a buscar la perdida. Apóstol y pastor y Olman, y solo... Olman es, yo le digo, es Olman. Y solo digo esto y le vuelvo a la palabra. Eso que acabamos de leer en la escritura, por lo menos a mí, perdón si siempre me reconozco mis culpabilidades, pero por lo menos a mí me reitera lo que creo que Dios movió el plan que teníamos para hoy y nos está llevando como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo, hey, es primero en las congregaciones, son primero los pastores, porque apóstol, lo que acabamos de leer, que usted nos comparte, todavía nos enseña más que si no se ha dado tanto el evangelismo, ha sido porque quizás, perdón que repita, apóstol y pastor y Olman, quizás nos ha faltado hablar más de esto en la congregación. Sí, fíjese Luisito, tenemos que equiparnos un poquito más porque no hemos salido a buscar a la perdida. No la hemos salido a buscar. Y eso me preocupa a mí. Fíjese que me puse yo a revisar ahorita que usted nos habló y dije, no, sí hay que estudiar. Y yo este pasaje a mí me repercutió, me habló bastante. Y por eso saqué yo incluso ahí hasta los 5 ministerios, pero me llamó mucho la atención. La perdida no habéis buscado. Ahí están los 5 ministerios. Está el ministerio apostólico porque tiene que fortalecer a las débiles. Está el ministerio, el maestro, que tiene que curar a través de la palabra. Está el ministerio pastoral que tiene que vendar a la perniquebrada, a la que está perniquebrada. La descarriada, dice, hay que hacerla volver a través del ministerio profético. A la que se descarrió a través de la palabra profética, que vuelva. Pero mire, ¿sabe qué me impactaba a mí? No habéis buscado la perdida. Y eso nos introduce con el pasaje, yo dije llamamiento, y es lo que entendemos por la gran comisión de Mateo 28, ¿verdad? Que así es como siempre lo hemos entendido,
cuando dice vayan, hagan discípulos, bautícenlos, ¿verdad? Entonces, caramba, qué trabajo tenemos más grande por reiniciar. Bueno, estamos reiniciando después decíamos, de más de 10 años o 10 años. Quiero creer que acá en la congregación Apóstol, donde tenemos la cobertura de Dios y su cobertura, de alguna manera vamos a encontrar tiempo para refrescar evangelismo, ¿verdad? Pastor José. Sí, bueno, gracias. Sí, mire, qué lindo esto, como decís vos, Pastor Luis y Apóstol, qué lindo esto porque veo como el Espíritu Santo también, ¿verdad?, nos va direccionando a nosotros en el programa, en la palabra del Señor. Apóstol, usted decía algo bien importante sobre la voz, ¿verdad? Usted muchas veces nos ha indicado qué voz es la que estamos escuchando. Yo creo que eso es algo que tenemos que nosotros a veces detenernos un poquitito, ¿verdad? Porque hoy están soplando muchas voces, ¿verdad? Las voces que, por ejemplo, la Biblia habla en el huerto, ¿verdad? Las voces que se empezaron a escuchar ahí ya no era la voz de Dios, sino eran otras voces. Por eso me llama mucho la atención en este pasaje, porque volviendo a lo que dice el libro de Jueces, o sea, ¿qué voz escucharon esta gente? ¿Qué voz escucharon los hijos que terminaron ellos en pos de otros dioses? Terminaron ellos en pos de servir a otras cosas y no a servir a Dios. ¿Qué voz fueron las que se escucharon en el desierto? Y ahora que usted decía, Apóstol, recordé lo que está en el libro de Josué también, en el capítulo 2, verso 10 y 11, y habla de aquella mujer que se llamaba Rahab, recuerda, cuando llegan los espías, Apóstol. Por eso, y lo que decís ahorita, Apóstol, es bien importante, la perniquebrada, aquella, tal vez no se ha salido a buscar, y estamos en un tiempo donde muchas ovejas, mucho pueblo se fue, se dispersó. La pandemia, la pospandemia, tal vez el no prestar oído a la palabra del Señor, mucho conocimiento, mucho logos, poco rema, ¿verdad? Que es la que igual forma nos va a nosotros transformando y cambiando. Y ahí nosotros tenemos que mirarnos, ¿verdad, Apóstol? Con responsabilidad, como nos han enseñado, como nos han instruido, y de verdad que es un tiempo de mirarnos con mucha responsabilidad, porque por ejemplo, este pasaje a mí también me llama mucho la atención, porque Rahab dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido oyendo esto. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y abajo de la tierra. Entonces, Pastor, perdón, pero entonces, ahora que lees esta cita, dice, hemos oído. Y yo le doy otro golpe más a la piedra, a la cantera. ¿Quién es el encargado? Claro. Bueno, Apóstol, dice la Escritura, dice allá en Isaías, creo era, no sé si es en el capítulo 6, cuando dice, ¿cómo es que dice? A ver, ¿cómo lo voy a olvidar? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá? Sí. Lo dice Romanos y lo dice Isaías. Sí, ¿verdad, Apóstol? Sí, claro. ¿A quién iré? Bueno, incluso Isaías nos da a nosotros mucho la pauta de ahí. Cuando él habla, heme aquí. Él está oyendo este mensaje tan lindo. ¿A quién vamos a enviar? ¿A quién vamos a enviar? Heme aquí, envíame a mí. Amén. Apóstol y hermano Luis, mire qué interesante esto, porque ahorita venía en mi mente también sobre las cosas que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, y esto no es darle armas a nadie, sino por eso, pues nosotros también estar al tanto de lo que pasa. Se creó una ley, esa es la 9999. Esa es la ley, dice, ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Es impresionante lo que está sucediendo en estos tiempos, porque allá no corrigieron, y hoy en día probablemente está sucediendo lo mismo, y la ley está respaldando esto, Apóstol, donde
pues maestros, ¿verdad? Educadores que se dedican a esto, ellos han tomado decisiones de no corregir, porque ellos han puesto como en una balanza, o está mi estabilidad laboral, mi salario, o está el corregir a esto, porque al final del día la ley termina respaldándolos a ellos. Entonces, esto porque yo lo he conversado con algunos y que hemos visto, ¿verdad? Lo que está sucediendo en las escuelas y en los colegios, donde prácticamente están desautorizando la instrucción y la enseñanza de un padre y de un maestro, ¿verdad? Bueno, qué tremendo eso, pastor, apóstol, hermano. Y yo preguntaría, ¿y dónde está la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Y me incluyo. No sé. Hay algo, disculpe que me introduzca así de forma tan violenta, pastores, apóstoles. Me llama mucho la atención después de escuchar tanta información, ¿verdad? Y que es de tan suma importancia. Cuando hablamos de un tema de evangelismo, estamos hablando de un tema que es integral, no comprende un solo aspecto, sino que es algo que se comprende de muchos aspectos y es como una cadena. Ahorita yo lo veía como una cadena y me acordaba de lo que dice el Salmo 133, ¿verdad? En el verso 2, dice que es como el buen óleo, dice sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces dice que esa bendición ya fue puesta sobre nuestra cabeza ministerial, el apóstol Sergio, de ahí desciende hacia los apóstoles, ¿verdad? Y ahí a cada uno de esos. Entonces yo diría, esta es como una pregunta que tengo, entonces deberíamos de revisarlo desde arriba y decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi parte en la cadena que estoy haciendo o que he dejado de hacer? ¿Verdad? Porque si se me ha impartido, si he tenido, se me ha dado enseñanza, he sido educado en la palabra, ¿qué estoy haciendo? Desde mi punto de vista, o yo como papá, yo como oveja, estoy haciendo la parte que me corresponde, estoy siendo engordado en una congregación, ¿para qué? Para salir a dar de lo que Dios ha puesto en mí, ¿verdad? La palabra de Dios me ha mandado a predicar, eso no es algo que es solamente para algunos pocos, no, es para todos, debemos de hablar de la palabra. Ahora, hay muchas formas de evangelizar, no es solamente las palabras que salgan de nuestra boca, sino nuestra forma de vivir y nuestro estilo de vida, y entonces es donde yo creo que muchas veces nos hemos quedado debiendo. Ahorita estoy hablando como oveja, literalmente, en donde muchas veces quizás nos hemos preocupado por salvarnos nosotros y salvar a nuestros hijos, pero no estamos educando a nuestros hijos para que salgan a dar de lo que están recibiendo. Yo soy fruto de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque una vez, hace 18 años, Dios puso en el corazón de una persona que me hablara de Cristo, ¿verdad? Una vez leí un comentario y donde yo leía ese comentario decía que cada uno de los cristianos, hijos de Dios, debemos de convertirnos en puentes donde la palabra de Dios llega y es transmitida, es trasladada de un lugar a otro, pero que nos habíamos enfocado en ser terminales. Una terminal recibe, pero llega hasta ahí, ¿verdad? Porque no nos enfocamos en esa oveja perdida, ¿verdad? Y entonces habría que revisar la otra parte, que es la parte del amor, ¿verdad? Porque cuando hay amor en mi corazón hay una preocupación latente y constante por ir a buscar a esos que están afuera, ¿verdad? No es solamente venir y disfrutar de lo que Dios me da y crecer yo. Ya abres otro aspecto. Sí, él aquí abrió otro. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo vamos a evangelizar? Ya iba a preguntar eso, apóstol. Sí, él abrió como oveja, habló muy bonito, lindo, bien, papito, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a evangelizar? Él tocó un punto bien importante, que es el amor. Vaya, ahora, nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo como evangelista. Miremos al Señor Jesucristo como evangelista, por ejemplo. Hablemos un poquito en lo personal. ¿Qué hizo él con la samaritana? Ahí se ve un evangelismo personal. Él viene y le dice a los demás, por favor, van a comer a otro lado, o van a compren algo, y todo eso. Yo tengo algo que hacer. Yo tengo algo muy importante que hacer. Y se va para Samaria. Y se va al pozo. A las 12, donde está ¿qué le digo yo? Donde está el sol en su máxima potencia, pues hablando muchas veces hasta de problemas. Y se encuentra una mujer en el pozo. Se encuentra una mujer, pero ¿cuál era el propósito de él? Era evangelizarla. Llevarle la palabra en lo personal.
Va a tener que decirle, por una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos, pero dame de beber. Va, es conocidísimo, Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, pero esa barrera la rompió el Señor. Rompió barreras culturales, rompió todo patrón ahí. Y dijo, yo voy a ir en lo personal y la voy a ir a evangelizar. Mire la respuesta que le dio Jesús, le dijo, si tú conocieras el don, no conoces el don. Entonces, ¿cuánta gente no conoce el don de Dios que es la salvación? ¿Quién es el que te está pidiendo de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua te hubiera dado agua viva, que salta para vida eterna. Pero, porque cuando Juan le manda a preguntar a Jesús, ¿verdad? Vino a mi mente cuando Juan le manda a preguntar a Jesús que si es él o que si hay que esperar a otro. Y porque usted nos habla de Jesús como, yo diría, el más grande evangelista, ¿verdad? Obviamente. Porque vino a mi mente que Jesús le dice, dígale a Juan, el orden no lo recuerdo, pero dice que le dice, díganle a Juan que los ciegos ven. Los sordos oyen. Los cojos andan. Apóstol, ¿no será que la respuesta de Jesús llevaba implícito, díganle a Juan que estoy haciendo Las señales están ahí. de evangelismo? Claro. Sí. Exacto. Entonces, mire, si vemos en lo personal, fue a la samaritana. Entonces, enseñarle a la iglesia, por ejemplo, capacitar a los hermanos en lo personal. ¿Cómo podemos llegar y romper con todo patrón, romper con todo obstáculo, con toda cultura, romper con todo? Que vayamos que fue lo que hizo él. Y si por ejemplo, mire, si hablamos de las casas, él entró a una casa y fue a la casa de Zaqueo. Él fue a la casa de Zaqueo. El otro quería ver al Señor y para verlo, por lo menos para verlo pasar. Y como no podía por su estatura, se sube al sicómoro y le dice, y el Señor lo ve, le dice, bájate de ahí. Me dice, yo para tu casa voy, voy a evangelizar a tu familia, voy a llevarle el mensaje a tu familia, voy para allá, porque eres un hijo de Abraham, voy para allá. Y dice que se desciende deprisa Zaqueo, y dijo, hoy debo quedarme en tu casa. Le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, bájate, porque debo quedarme en tu casa, voy a entrar a tu casa. Y así vemos nosotros aún en las calles. Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, lo que decía el pastor Luisito, sanando de toda enfermedad y de toda dolencia. Entonces, ahí está la sabiduría evangelística, ahí está el ministerio evangelístico y todo, porque si nos vamos al libro de Proverbios, ya vamos a encontrar, perdone que esté hablando un poquito más, ahorita les dejo el tiempo, Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, que es la sabiduría evangelística. Clama en las calles, en las plazas, estoy hablando de Proverbios 1:20 y 1:21. La sabiduría clama en la calle, en las plazas, alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, en la entrada de las puertas de las ciudades, pronuncia sus discursos. Ahí está la sabiduría evangelística, que es la que nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia. Qué tremendo, ya estamos prontos a terminar este primer tiempo de la palabra. Se nos va a quedar en el tintero, no sé, creo que habíamos formulado más de unas 12 preguntas todavía y que no hemos profundizado en las preguntas de Jueces, capítulo 2, pero quizás como para ir cerrando en este primer tiempo de la palabra, antes de entregarle la palabra al pastor José y luego Olman, si alguna participación más, para que luego nuestro apóstol nos dé esa oración final y de alguna manera ese banderazo de salida que le pedimos a Dios que nos siga proveyendo lo que se necesita para seguir teniendo este tiempo de la palabra. Y antes de eso, déjenme solo compartirle y decirles, iglesia,
que si usted tiene alguna pregunta que tenga que ver con el tema de evangelismo o con cualquier otro tema, usted puede dejarnos en los comentarios la pregunta, sea por la plataforma de Facebook o sea por la plataforma de YouTube, o también puede escribirnos al 72 65 53 52. Puede dejarnos un mensaje de WhatsApp. Queremos salir a la calle para tocar este tema de evangelismo y cualquier otro tema. Estamos pidiéndole a Dios que nos bendiga con los recursos necesarios y con que se levante gente que diga como Isaías, apóstol, gente que diga, heme aquí, para ir a los parques a hacer una pregunta que tenga que ver con evangelismo y que de alguna manera nos permita también identificarnos como cristianos que somos. Pero quería compartir eso, sus comentarios, el número de teléfono, otra vez 72 65 53 52. Si ustedes, iglesia, tienen alguna pregunta y de pronto vamos a tomar un tiempo, sea al final del programa, o sea, unir las preguntas que nos vayan llegando y tomar un tiempo para poder responderlas. Pero no sé, Pastor José, quizás a manera de cierre, que puedes compartirnos todavía más. Sí, bueno, gracias. Bueno, viendo lo que ahorita el apóstol nos comentaba sobre este ejemplo tan lindo, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad?, se tomó su tiempo para ir a evangelizar a esta mujer, ¿verdad?, y ofrecerle de un agua diferente, de una palabra diferente. Y eso es realmente lo que Dios quiere. Y por eso es que es tan importante este tipo de encuentro. No a la manera que muchas veces se practica hoy en día, sino el verdadero encuentro es el que produce cambios en nosotros, ¿verdad? Y él, pues ahí tan lindo el Señor, ¿verdad?, con esta mujer, porque al final esta mujer se convirtió apóstol y hermano Luis, Pastor Luis, en una gran evangelizadora. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, quiere el Señor con la iglesia. Después de este encuentro con Él, ¿verdad?, después de que viene la palabra, la instrucción, la enseñanza, que ese efecto positivo, ¿verdad?, se traslade en nuestras casas. Esta mujer dice, vamos a ver, dice en el verso 29 o el 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. Entonces eso es lo lindo, ¿verdad? Por cómo la palabra, ¿verdad?, saca aquellas cosas que están internas en nosotros, como lo que hizo el Señor en la casa de Zaqueo, el ejemplo que ponía el apóstol. Bastó la presencia del Señor, bastó que el Señor viniera con la palabra para que Zaqueo se pusiera en pie y dijera, si yo he robado, yo lo voy a devolver. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que la palabra cale en lo más profundo de nuestro ser y que se produzcan los cambios. Y termino con esto, ¿verdad? Termino con este otro pasaje también que está en el libro de Marcos 5, 18 y 19. Dice, la palabra dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y ese es el mensaje, ¿verdad?, que produce cambios en nosotros. Un hombre acostumbrado a arrancar cadenas, a dormir en los sepulcros, a arrancar las puertas, ¿verdad? Como tal vez muchos acostumbramos a eso ahora, la obra en nuestra casa, en nuestra familia, la instrucción, la enseñanza. Yo creo, apóstol y hermano, que los grandes mensajes son a través de nuestro ejemplo también, como Noé, que fue un hombre que trabajó, edificó, y durante todo el tiempo que duró él construyendo el arca, yo no sé si en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, su familia se integró al trabajo que él estaba haciendo, pero al final fue consecuente, él fue consecuente con lo que Dios dijo, porque pienso que de día trabajaba y de noche evangelizaba a su familia, y ese es el tiempo en que nosotros también, ¿verdad?, con amor, como decía el hermano, con amor, comencemos esta gran tarea, ¿verdad?, de evangelizar al pueblo y a nuestra casa. Amén. Amén.
demasiada bendición, Sí, mucho, amén. muy grande el aprendizaje. Quiero cerrar solamente haciéndole una pregunta al apóstol. Dios me ayude para poder formularla de la forma correcta, apóstol, y la pregunta es la siguiente. Sabemos que la responsabilidad de evangelizar es una responsabilidad que conlleva o envuelve a la Iglesia de Cristo a nivel mundial, o sea que es algo, un mandato que Dios dejó para toda la Iglesia, pero sabemos que tenemos una carencia de falta de evangelismo. Mi pregunta es, ¿esa carencia o esa necesidad que tenemos es algo que envuelve al mundo o es algo que está muy centralizado en Costa Rica? La otra vez escuché una prédica hace bastante tiempo, yo creo que el apóstol Juan estaba en Guatemala en ese momento, o en un retiro, donde el apóstol dijo algo que es muy cierto, donde el apóstol Juan nos dijo que en Costa Rica estaba muy posicionada la iglesia emergente, ¿verdad? La forma de evangelizar de la iglesia emergente es con retiros, digamos, con encuentros, con conciertos, donde atrae a la gente de esa forma. ¿Es así en el resto del mundo, apóstol, o es algo que nos tiene que preocupar a nosotros como nación de Costa Rica, en algo que estamos fallando o algo que Costa Rica como pueblo de Dios hemos dejado de hacer? Mijito, muy buena pregunta. Excelente pregunta, papito, para dar una buena respuesta y pedirle al Señor. Mira, esto no lo veo yo solo aquí en Costa Rica, no lo vemos aquí. Esto lo vemos a nivel mundial y especialmente en la iglesia. Te voy a responder con algo y con un versículo que sinceramente a mí me impacta. Nosotros no podemos callarnos más. El problema en esta pregunta que tú me hiciste, mi hijo, radica en que la iglesia se ha callado. La iglesia se ha callado. Entonces, si nosotros callamos, si nosotros seguimos callando, se nos va a contar como pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Solo te voy a dar la respuesta con 4 leprosos. Con 4 leprosos. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos del segundo libro de Reyes, capítulo número 7 y verso número 8? Que el profeta había recibido una palabra de que había una escasez tremenda, había un caos tremendo en ese momento y que venía una gran bendición, incluso puso hasta el precio del trigo, la cebada que venía y incluso el jefe, el encargado, el administrador del rey, dijo, no, eso ni porque Dios abra los cielos. Entonces, estos leprosos que por favor no podían ni entrar a Israel porque los mataban, los arameos los mataban. Entonces, cuando ellos entraron al bueno, primero uno empezó a inyectar a los otros. Dijo, no, hombre, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados, hagamos algo. Si vamos a morir, por favor, voy a parafrasear, muramos con las botas puestas. Entonces, cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron a una tienda, comieron, bebieron, se llevaron de ahí plata, oro, ropas, fueron y lo escondieron, volvieron, entraron en otra tienda y de ahí también se llevaron botín, fueron y lo escondieron. Entonces, en el segundo de Reyes 7:9, entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Papito, hiciste una buena pregunta, mijo, no estamos haciendo bien. Bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta que la luz de la mañana, si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora, entremos a dar la noticia a la casa del rey. Con eso te respondo. No podemos callarlo más. No, Gloria a Dios. apóstol, mire, yo creo que eso deberíamos aquí como decir, vigilia para humillarnos y decir, caramba, necesitamos reconocer la importancia de ahora decía el apóstol, dijo que los leprosos dijeron, vamos a morir con las botas, entonces, no sé si se podría decir entonces, si vamos a evangelizar, pongámonos las botas,
Bueno, Claro. de hecho la escritura dice, ¿verdad? Calzados los pies, dice, con el apresto. El resto del evangelio. ¿Verdad, Sí. apóstol? Sí. Nos quedaron montones de preguntas. De verdad que Dios es bueno, nos sorprende. Pero es para otro programa, Pastor Luisito, es para otro programa. Apóstol. Ahorita ya nos vimos y se encendió y sería bonito que se continuara para poder dar las preguntas ahí el otro sabadito. Claro, Podemos- apóstol, y si Dios nos da el privilegio de poder contar con su presencia, mire, Claro, ahí estamos. ni qué hablar. Gloria a Dios. Pastor Luis, solo permíteme, apóstol, permíteme solo leer este pasaje que me encontré ahorita con referencia a lo que estaban diciendo, apóstol, de estos hombres leprosos. Está en el libro de los Salmos, 112, del 1 al 4. Miren qué lindo, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tu descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y dice: resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Estos leprosos se preocuparon de ir a evangelizar en la luz, en el día, que las tinieblas no llegaran. Entonces, apóstol, ¿verdad? Gloria a Dios por la enseñanza y muchas gracias también. Qué lindo. Necesitamos ser nosotros como congregación y como iglesia, como ministerio. Pero bueno, nos vamos, el tiempo se nos acabó. Apóstol, Amén. si usted nos da el privilegio de cerrar este tiempo Oremos. y de alguna manera otra vez, diría yo, dar el banderazo de salida para que en su misericordia podamos seguir adelante cada semana con este programa. Amén. Amén, Pastor Luisito, Pastor José, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. muchas gracias, papito. Gracias por darnos el privilegio esta mañana, esta tarde, esta noche, de podernos reunir, papaito lindo, Señor, y poder entrar a los hogares. Yo los bendigo al Pastor Luisito, papaito lindo, lo bendigo a su iglesia, bendigo, Padre, a todos ahorita, papá, y en el nombre poderoso de Jesús venimos cortando, papito, la cinta simbólica y dando el banderazo de salida, Padre, para este programa, Señor, porque vienen cosas grandes y maravillosas, papaito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Viene, papito, una bendición extraordinaria, una ampliación, Padre amado, aquí se van a abrir puertas dimensionales, Padre, en el nombre de Jesús, porque hoy tocamos el evangelismo, pero vendrán otros temas, papá, vendrán otros temas a los cuales tú vas a poner en el corazón de estos siervos, papá, de este siervo, en el nombre de Jesús, Padre, para poder bendecir, Padre, como lo hemos dicho siempre, papá, equipar, enseñar, armar a tu amada, a tu esposa, papaito lindo, y así preparar un pueblo bien dispuesto para tu gloria y para tu honra, Señor. Que, Padre amado, esta palabra corra a los 4 puntos cardinales de acá de Costa Rica, papá. Conquistar este país es la visión, papá, y el mundo también, Señor, en el nombre de Jesús. Así los bendigo, gracias por esa gracia, por esa unción, por ese amor, por ese poder, Padre amado, Señor, para poder, Señor, sacar el programa, papito lindo, Señor. Yo bendigo a todos los que están trabajando ahí, a los que, Padre amado, no se miran, a los que están detrás de las cámaras. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, papaito lindo. Amén y amén. 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 Apóstol, pastor, Olman, iglesia. Gracias. Vaya, Olman. Y nos encontramos, si es la voluntad de Dios, en un tiempo similar a este. Quiera Dios de verdad sea el primero de muchos. Les bendecimos, iglesia, y nos vemos. Que el Señor les siga guardando. Dios les guarde a todos. Esto fue Tiempo de Palabra con el apóstol Juan Castillo y el pastor José Alvarado.